No fue un robo. No fue una venganza personal. Fue una ejecución planificada con precisión quirúrgica. Así lo ha dejado claro el propio Omar García Harfuch, al confirmar que el arma utilizada para asesinar a Ximena Guzmán y José Muñoz fue una pistola calibre 9 milímetros equipada con silenciador. Pero lo que sacudió de verdad la investigación fue lo que reveló después: un nuevo implicado, captado por cámaras privadas un día antes del doble homicidio, caminando por la misma zona, vigilando, estudiando los movimientos. Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, asesor técnico, fueron emboscados en plena calzada de Tlalpan. El asesino, vestido de trabajador con chaleco y casco, disparó 12 veces. 8 impactos fueron directos al cuerpo de Ximena. 4 más, a José. Ambos cayeron de inmediato. El tirador nunca corrió. Nunca dudó. Caminó entre los autos y se esfumó. Las cámaras del gobierno, curiosamente, fallaron. Pero no las privadas. Y ahora, una de ellas muestra a un segundo hombre rondando la zona el día anterior, vestido diferente, pero con los mismos rasgos físicos. Harfuch no dio nombres, pero fue contundente: no fue casualidad. Fue planeado. Y ya sabemos quién está detrás. El silenciador usado en la ejecución confirma el nivel de preparación. El peritaje indica que se trató de un accesorio de grado profesional, capaz de reducir el sonido a niveles imperceptibles. Nadie escuchó los disparos. Solo se vio a las víctimas caer. El asesino eligió la hora exacta, el lugar exacto, la ruta exacta de escape. Tenía respaldo. Tenía información. Es quien ordenó el asesinato. La aparición del nuevo implicado captado por cámaras privadas no solo revivió el caso, lo transformó por completo. No era un civil cualquiera. Las imágenes, difundidas de forma confidencial por un vecino que las entregó directamente a la fiscalía, muestran a un sujeto de complexión atlética, cabello corto, mirada fija. Camina sin prisa por la misma banqueta donde al día siguiente ejecutaron a Ximena y a José. Va solo, sin celular visible, sin mochila, sin interacción con nadie. Lo que hace es observar. Recorre la zona como quien mide tiempos, analiza rutas, calcula distancias. Su comportamiento no es errático. Es metódico. Es profesional. Las cámaras del gobierno no registraron ese recorrido. No porque no existan, la zona tiene al menos 3 puntos de monitoreo conectados al C5, sino porque, según el informe de la Fiscalía, presentaban fallas técnicas de conexión. Una excusa que ya se ha usado en otros casos polémicos. Pero esta vez, el material privado lo desmiente todo. La cámara del condominio captó al sospechoso en alta resolución. Su rostro, su andar, su vestimenta. Y aunque las autoridades no han difundido esas imágenes al público, fuentes internas aseguran que ya se trabaja en su identificación mediante reconocimiento facial y cruce con bases de datos de seguridad nacional. La revelación de Harfuch fue medida, pero clara. No mencionó nombres, pero dejó una frase que heló a más de uno: esta persona no llegó ahí por casualidad. Sabía lo que iba a pasar. En pocas palabras, el nuevo implicado habría sido parte del equipo logístico del asesinato, probablemente el encargado de la supervisión previa o incluso de facilitar la ruta de escape del ejecutor. Un eslabón más de una cadena que, según los investigadores, no se organizó en la calle, sino desde una oficina oficial. Y es aquí donde la investigación comienza a volverse incómoda. Porque, según un informe preliminar filtrado a medios independientes, se detectaron llamadas entre un funcionario de nivel medio de la alcaldía Tlalpan y un número no registrado que coincidía en geolocalización con el dispositivo del nuevo implicado, el día antes del crimen. La duración de la llamada, 6 minutos. El contenido aún se analiza. Pero el hecho de que exista una conexión tan directa entre un operador político local y un sujeto involucrado visualmente en el seguimiento previo de las víctimas cambia completamente la narrativa. Lo que Harfuch está revelando, sin decirlo abiertamente, es que esta ejecución no fue improvisada ni ordenada por un grupo externo. Fue una operación planeada, ejecutada y encubierta desde dentro del aparato institucional. Un crimen de alto perfil, ejecutado con el silencio de quienes tienen poder para hacer que las cámaras no graben, que las armas desaparezcan y que los implicados salgan del país sin ser detenidos. Además, hay otro dato escalofriante: el arma utilizada, una pistola 9 milímetros con silenciador, había sido decomisada en un operativo meses antes. Estaba bajo custodia oficial. No debió haber salido. Y sin embargo, apareció en manos de un asesino en plena capital. Eso implica una cosa: alguien dentro del sistema entregó esa arma. Alguien con acceso, con autorización, y con la certeza de que no iba a ser investigado. La hipótesis se fortalece: no fue un crimen por dinero. Fue un mensaje.
Una advertencia. Un castigo por saber demasiado. Ximena estaba por entregar un informe completo de irregularidades en contratos de mantenimiento urbano que involucraban a 3 empresas fachada. José había cruzado la información contable y ya había enviado correos internos con alertas de facturas duplicadas. Ambos sabían. Ambos estaban dispuestos a denunciar. Lo hicieron con precisión militar. Lo hicieron con protección política. Y ahora, la figura de ese nuevo implicado podría ser la llave para desatarlo todo. Este no es un caso aislado. Y quienes investigan de verdad lo saben. La ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz encaja en un patrón cada vez más evidente: eliminación quirúrgica de funcionarios públicos que se atreven a señalar estructuras corruptas desde dentro. La diferencia es que esta vez, los responsables cometieron un error, lo hicieron frente a cámaras privadas. Y el video se hizo público antes de que pudieran contenerlo. Los últimos 3 años han dejado un rastro similar en distintos estados del país. Trabajadores administrativos muertos en condiciones sospechosas, auditores hallados sin vida en carreteras, funcionarios menores que se suicidan justo antes de entregar informes comprometidos. En muchos de esos casos, las investigaciones se estancan, se archivan o simplemente desaparecen. Nadie es juzgado. Nadie es condenado. Porque Ximena no era cualquier funcionaria. Era una pieza clave en la estructura de confianza de Clara Brugada. Con acceso a datos, movimientos financieros, autorizaciones internas. Y su muerte forzó a Arfuch a tomar una decisión: guardar silencio o confrontar al sistema. Eligió lo segundo. Al exponer la existencia de un nuevo implicado y confirmar el uso de un silenciador, Arfuch cruzó una línea. Ya no es un tema de seguridad pública, es un asunto de infiltración institucional. Las pruebas son demasiado claras como para ser negadas. El arma utilizada, decomisada previamente, desapareció de un depósito oficial. Las cámaras del C5, que cubren esa zona, estaban fuera de servicio justo durante el ataque. Un sujeto no identificado, ahora implicado clave, fue captado el día anterior haciendo vigilancia. Hay llamadas conectando a un funcionario público con ese mismo sujeto. Y el móvil apunta directamente a la filtración de un informe anticorrupción que Ximena y José iban a entregar. Todo esto conforma un perfil de crimen político-administrativo. No se trata de sicarios contratados al azar. Se trata de operadores tácticos, de funcionarios encubiertos, de estructuras que funcionan como redes de protección para eliminar obstáculos. Y hay un dato que ha comenzado a circular en la comunidad periodística: una carpeta interna de la Secretaría de Obras fue bloqueada digitalmente la misma mañana del asesinato. Esa carpeta contenía la licitación de un contrato de más de 200 millones de pesos, vinculada a las empresas que Ximena había señalado en sus correos internos. Lo que parecía solo una coincidencia, ya no lo es. Alguien cerró el acceso. Alguien desde dentro. Alguien que sabía. En las últimas horas, se reportó que uno de los funcionarios del área de adquisiciones fue puesto temporalmente en resguardo administrativo. Nadie explicó por qué. No hay sanción. No hay procedimiento. Solo un movimiento táctico para sacarlo de la escena. Fuentes extraoficiales aseguran que su nombre aparece en el mismo grupo de WhatsApp desde donde se organizaban entregas, pagos y ajustes a contratos. Y su número también aparece entre los contactos del nuevo implicado captado en video. Arfuch lo sabe. La fiscalía también. Pero el caso ya no depende solo de las pruebas. Ahora depende del valor político para llevarlo hasta el final. Porque si la cadena de complicidades continúa escalando, terminará tocando a figuras del primer círculo de poder. Y esa es la línea que muy pocos están dispuestos a cruzar. Mientras tanto, las familias de Ximena y José siguen sin recibir una explicación directa. Solo comunicados fríos. Solo discursos vacíos. Porque aunque intenten silenciar las pruebas, esta vez, la verdad quedó grabada. Mientras la prensa nacional centra su atención en las revelaciones de Arfuch y el hallazgo del nuevo implicado, dentro de las oficinas del gobierno capitalino se respira otra atmósfera: tensión, silencio y temor. No por el caso en sí, sino por lo que puede desencadenar. Porque la ejecución de Ximena y José no solo sacó a la luz una red de corrupción, expuso la fragilidad de todo un sistema que lleva años operando con total impunidad. En los pasillos del antiguo ayuntamiento, varios funcionarios cercanos a Clara Brugada han comenzado a tomar distancia del caso. Hay quienes han dejado de asistir a reuniones clave, otros solicitaron licencias sin goce de sueldo, y algunos directamente abandonaron sus cargos por motivos personales. Pero dentro de los equipos internos, todos lo saben, es una purga silenciosa. Una forma de deslindarse antes de que los nombres empiecen a salir. La propia Brugada, quien hasta hace semanas proyectaba seguridad política, ha endurecido su entorno. Ya no se filtran agendas.
Ya no hay acceso libre a su equipo. Y, según fuentes internas, ya no confía ni en su círculo más cercano. No es para menos. Ximena no era solo una secretaria. Era la persona que coordinaba información sensible, filtraba lo relevante y mantenía bajo control muchos de los documentos que hoy, se sospecha, tienen vínculos con licitaciones amañadas, empresas de papel y asignaciones directas disfrazadas de legalidad. Lo que muchos no se atreven a decir en voz alta es que el asesinato de Ximena fue un mensaje dirigido. No solo por lo brutal del ataque, ni por la presencia de un silenciador, sino por la elección del lugar y la forma, a plena luz del día, en una zona vigilada, frente a cientos de personas que no escucharon los disparos. Fue una ejecución diseñada para causar miedo sin hacer ruido. Una forma de decirle a quienes aún guardan documentos sensibles: si hablas, desapareces. Su decisión de hacer público el uso del silenciador y confirmar un nuevo implicado fue interpretada como una traición en ciertos círculos del poder. Porque si bien el secretario de Seguridad ha mantenido una imagen de transparencia, muchos esperaban que este caso se manejara puertas adentro, con discreción. Al sacar la información a la luz, forzó al resto de las instituciones a pronunciarse, y con eso, dinamitó las estrategias de encubrimiento que ya se habían activado. Por ejemplo, el archivo de denuncias administrativas que estaba vinculado al contrato detectado por Ximena fue bloqueado digitalmente. No desapareció, pero ya no es accesible para la mayoría de los empleados. Un equipo especializado en seguridad informática fue llamado para evaluar amenazas externas, pero quienes conocen el sistema dicen que fue solo una excusa: alguien está limpiando rastros. Además, la unidad de transparencia recibió una orden verbal de no entregar documentación relacionada con el contrato por riesgo de entorpecimiento de investigaciones. Es decir, se usa la propia investigación como justificación para cerrar el acceso a la verdad. Mientras tanto, el nuevo implicado, aún no identificado públicamente, ya ha sido relacionado con al menos otro caso oscuro ocurrido meses atrás en Iztapalapa. En ese hecho, un auditor desapareció justo después de entregar un avance sobre desviaciones presupuestales. Aunque en su momento no se investigó con profundidad, las cámaras privadas de la zona mostraban a un hombre con características físicas casi idénticas a las del sujeto captado antes de la ejecución de Ximena y José. Si se confirma que es la misma persona, estaríamos ante un operador habitual. Un asesino de élite a sueldo del sistema. No de un cártel. No de una banda callejera. De una red mucho más peligrosa, la que opera desde oficinas con sellos oficiales. Porque Arfuch, al seguir profundizando en este caso, está arrinconando a figuras que no quieren ser expuestas. Lo están presionando. Lo están vigilando. Y, según fuentes cercanas a su equipo, ya ha recibido advertencias disfrazadas de recomendaciones internas. Frases como "no escales el tema" o "protejamos la gobernabilidad" se repiten en conversaciones privadas. Pero él, por ahora, se mantiene firme. El caso sigue avanzando. Los nexos siguen apareciendo. Y el silencio comienza a resquebrajarse. Porque cuando se mata con un silenciador, se busca eliminar testigos, no dejar rastro, desaparecer voces. Pero esta vez, la voz que se alzó no fue la de un testigo. Fue la de un secretario dispuesto a exponerlo todo. El caso de Ximena Guzmán y José Muñoz ya no pertenece solo a la Ciudad de México. La forma en la que se cometió, las pruebas que han surgido y las conexiones que se empiezan a revelar han convertido este doble asesinato en un tema de seguridad nacional. No es exageración, varios órganos federales, incluido el propio Ejecutivo, han comenzado a monitorear el avance de la investigación muy de cerca. Ximena estaba a cargo de filtrar y consolidar información que terminaba, según versiones no oficiales, en los escritorios de decisiones estratégicas dentro del equipo de Clara Brugada. Y Clara, como sabemos, es uno de los nombres fuertes en la carrera por la sucesión política en la capital, y una figura clave en la estructura del actual partido en el poder. Cualquier escándalo que la salpique, directa o indirectamente, representa un daño colateral inmediato para todo el proyecto de continuidad nacional. Esa es la razón por la cual el caso se ha intentado, sin éxito, minimizar en ciertos medios tradicionales. Algunos noticieros de cobertura amplia dedicaron menos de un minuto al asesinato. Otros lo mencionaron sin dar detalles, omitiendo incluso el nombre de las víctimas. Pero en redes sociales, la historia fue distinta. El video del sicario, el informe de Arfuch y las teorías sobre el nuevo implicado fueron tendencia nacional durante más de 48 horas. Periodistas independientes, medios digitales, investigadores ciudadanos, todos comenzaron a tirar del hilo. Y lo que encontraron fue una red de contratos millonarios otorgados a empresas sin empleados, con oficinas fantasma, muchas creadas apenas semanas antes de recibir asignaciones directas. Estas empresas, en varios casos, compartían dirección fiscal, o incluso firmaban los mismos correos electrónicos de contacto.
Todo huele a operación de blanqueo de fondos públicos. Y Ximena y José estaban a punto de denunciarlo formalmente. Ahora bien, si esta red llega a comprobarse judicialmente, los efectos serían explosivos. No solo por la caída de los operadores intermedios, sino porque muchos de esos contratos fueron avalados por personas que hoy ocupan cargos federales. Subsecretarías, direcciones, incluso asesores cercanos del gabinete presidencial. Y eso explicaría el verdadero motivo detrás de la ejecución: proteger una red de dinero que sostiene carreras, campañas y alianzas de poder. Arfuch, al sacar el tema del silenciador, al hablar de un nuevo implicado captado en cámaras privadas y al mencionar vínculos internos, rompió el pacto. Hasta ahora, todos sabían que había corrupción, que había operadores, que había contratos inflados, pero mientras no se hablara, no se rompía nada. Ahora, ya no hay forma de detener la avalancha. En las últimas horas, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió la orden de congelar cuentas vinculadas a 2 de las empresas fachadas señaladas en los documentos de Ximena. Y al menos un funcionario fue llamado a declarar en privado. No hubo cámaras. No hubo boletín. Pero el movimiento interno es claro: quieren saber cuánto ha salido a la luz. Quieren medir el daño antes de que sea irreversible. La pregunta ahora no es si habrá más implicados, sino si el gobierno actual está dispuesto a sacrificar figuras menores para proteger la estructura central. Porque este caso no solo compromete contratos, compromete lealtades. Y si cae una pieza importante, podría desatarse una guerra interna por el control del relato. Todo esto mientras la sociedad sigue observando, y las familias de las víctimas siguen sin justicia. Pero el silencio, esta vez, no ha funcionado. Porque lo que comenzó como una ejecución invisible, silenciosa, sin testigos ni ruido, hoy retumba con fuerza en todo el país. Y lo peor para quienes están detrás, es que el caso apenas está comenzando a escalar. La estrategia oficial para contener el caso no ha sido la transparencia. Ha sido la fragmentación y el silencio por etapas. Es un manual ya conocido: aislar a los implicados, frenar filtraciones, emitir comunicados genéricos y permitir que las instituciones hagan su trabajo. Pero en este caso, el guión no está funcionando. ¿Por qué? Porque el caso se salió de sus manos. Porque la verdad ya no está solo en los expedientes oficiales, sino en manos de ciudadanos, periodistas, trabajadores internos y vecinos que captaron con sus cámaras lo que las instituciones trataron de borrar. Porque los implicados ya no se esconden solo en carpetas selladas, aparecen en videos, en llamadas, en rastros financieros y en conexiones políticas demasiado evidentes. En los últimos días, al menos 3 funcionarios de áreas administrativas relacionados con contratos de mantenimiento urbano han sido reubicados temporalmente. No por castigo, no por procedimiento legal, sino por protección. Porque ellos saben. Porque vieron los nombres. Porque firmaron autorizaciones sin saber, o sabiendo demasiado bien, que esas licitaciones terminarían convirtiéndose en lavadoras de dinero. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, filtró que desde el asesinato de Ximena y José, nadie quiere tocar esos documentos. No porque no existan, sino porque ya se sabe lo que pasa cuando uno se acerca demasiado. Literalmente, las carpetas han sido colocadas bajo llave en un archivo físico que solo puede ser abierto por una persona con autorización directa del despacho superior. Ningún auditor ha sido asignado. Ningún fiscal las ha solicitado. Todo está congelado. No fue un crimen pasional. No fue un robo fallido. El uso de un silenciador no solo mató a Ximena y a José sin alertar a nadie. Fue el símbolo de algo más oscuro: la voluntad de eliminar sin dejar huella. La intención de silenciar no solo voces, sino verdades. Quedó en una cámara privada, en un correo filtrado, en un testigo que decidió no callar. Y sobre todo, quedó grabada en la conciencia colectiva de un país que ya no puede confiar en sus instituciones sin sospechar. El caso no está cerrado. La investigación sigue. Y las máscaras están empezando a caerse. Gracias por llegar hasta aquí. Este canal no existe para repetir lo que ya dicen los noticieros. Existe para romper el silencio. Para contar lo que otros callan. Para narrar con pruebas, con datos, pero también con dignidad y con memoria. Si valoras este tipo de contenido, si crees que la verdad merece ser escuchada aunque duela, aunque incomode, suscríbete ahora. Activa la campanita. Y comparte este video con quienes aún creen que las cosas no pueden cambiar.